La población de Lambayeque es de poco más de 1.200.000 habitantes. Sin embargo, un estudio de cero prevalencia, elaborado por eSalud y la Gerencia Regional de Salud, nos dice que aproximadamente 360.000 lambayecanos ya tienen COVID-19. De ti depende no contagiarte. La tasa de letalidad está en aumento. Usa tu mascarilla, mantén la distancia y lávate las manos durante 20 segundos con agua y jabón. Recuerda que en este estado de emergencia están prohibidas todo tipo de reuniones sociales. Quebrantar la norma te puede hacer acreedor de una multa de hasta 430 soles. No te expongas al contagio ni expongas a los tuyos. Amigas, amigos, muy buenas horas. Un placer saludar a cada uno de ustedes. Es la cuarta edición de Expresión de hoy, viernes 30 de octubre del año 2020. Estamos aquí listos para nuestra jornada informativa, recomendándoles a cada uno de ustedes que cuiden su vida y su salud. Cumplamos con los protocolos establecidos de usar la mascarilla al salir de casa, cuidar el distanciamiento social y lavarnos siempre bien las manos con agua y jabón. Gracias. Hoy hemos tenido buenos programas con Daniel Vera a las 10, a las 12 conmigo, a las 3 Javier Onofre hablando de fútbol y con una excelente periodista del diario El Bocón, me parece, estuvo ahí conectada, conversando muchas cosas importantes del deporte. Y conmigo a esta hora, para saludar, darle la bienvenida a Expresión, a Alexandra Chirinos de Piensa.pe. Vamos a conversar con ella, es abogada, sobre seguridad ciudadana. Así que primero quiero saludar a Alexandra Chirinos. ¿Cómo estás, Alexandra? Un gusto saludarte. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Expresión. Vamos a hablar de temas muy importantes, aunque estamos a unas horas de celebrar el Día de la Canción Criolla y nos satisface poder escuchar a todos los cantautores, a todos los que han hecho buena música y siguen haciendo buena música criolla peruana. Tenemos que siempre volver a la realidad, y volver a la realidad es hablar de seguridad ciudadana, de cómo estamos. Contigo vamos a conversar de ello. Primero quiero escuchar tu saludo, de dónde eres, cuéntanos. Gracias por estar aquí. ¿Cómo está, señora Rosa? Buenas tardes también a toda su audiencia. Gracias por el espacio que nos brinda para dar a conocer un poco más de Piensa.pe, que es una plataforma bastante interesante que surgió durante la pandemia, que ha reunido a voces jóvenes a nivel nacional para llevar de manera sencilla, de manera clara, un mensaje de lo que pasa en nuestras regiones para que lo conozca el Perú entero, que es importante llevar estas voces a nivel nacional de manera más clara, con mensaje, con información. Y esto es lo que nos brinda Piensa.pe, es un espacio de jóvenes a nivel nacional, y agradecer por el espacio y por permitirnos el día de hoy estar con usted. Muy bien, Alexandra. ¿Eres chiclayana? Chirinos es un apellido chiclayano. Sí, soy chiclayana, yo soy una de las voces que está aquí en el departamento de Lambayeque, soy abogada, como bien lo ha mencionado, y sí, radico acá en Chiclaya. Quiero a mi norte querido. Qué bueno, así necesitamos mujeres como tú que pongan los puntos sobre las sillas, que hablen en alto y que hablen claro. Alexandra, Lambayeque, el 17% de la población ha sido víctima de un delito. De los 196 serenos en Chiclayo, 100 están en sus domicilios por causas del COVID-19. En nuestro departamento de Lambayeque, 8 de cada 10,000 habitantes realizó una denuncia del crimen. Qué terrible y qué mal nos pone eso como ciudad en el país y en el exterior. ¿Cómo lo analizas? Sí, las cifras no son nada alentadoras y lamentablemente, claro, decimos el 17% de lambayecanos ha sido víctima, pero esa es la cifra de solo aquellos que denuncian. Porque hay una cifra oculta de aquellos que no denuncian, el número también es bastante bajo, 8 de cada 10,000 habitantes que realicen una denuncia, siendo que aparentemente al día se llegan a presentar entre 30 a 40 denuncias por robo de celulares solo en nuestra región. Entonces hay un gran déficit de denuncia, y es porque básicamente por dos cosas: la población no confía en la policía, no confía en el sistema de investigación,
Y si es que lo hacen, también están cansados de que este proceso dure 1, 2, 3 años y que a la larga es gasto de abogado en algunos casos, gastos o desgaste emocional con estar asistiendo a estas diligencias y al final no tener resultado. La justicia tardía deja de serlo. Y más aún en esta época que vivimos en pandemia, hay gente que ya ni siquiera quiere denunciar que ha sido víctima de diversos actos delictivos, ¿o me equivoco? No, correcto, completamente de acuerdo. Justo a través de este momento en el que estamos pasando, donde los problemas sociales en general, desempleo, salud, educación, se han encrudecido, van a ser estos los factores indirectos que van a motivar la inseguridad ciudadana. Y aquí es donde el enfoque debe replantearse, entenderse que la seguridad ciudadana en sí misma es un problema social. Y de esa manera la solución no está simplemente en el carácter represivo, no está en más cámaras, no está en más personal en las calles. El problema social debe atacar a cuáles son los factores que han motivado que muchos jóvenes incluso empiecen a temprana edad a tener conductas delictivas. Muy bien. Alexandra, según el último informe sobre seguridad ciudadana del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI, el 17% de la población de Lambayeque ha sido víctima de un delito, como hemos empezado diciéndolo. Entonces, de esta manera la región Lambayeque se ubica en el tercer puesto de las provincias del norte del Perú con más inseguridad ciudadana. Si somos un departamento inseguro, ¿cuáles son los efectos colaterales que afectan el desarrollo de Lambayeque? ¿Qué nos trae esta inseguridad para seguir pensando en que podemos desarrollarnos en diferentes campos, en diferentes sectores? Fíjese que el panorama de Lambayeque en los 10 últimos años no ha variado absolutamente nada en el tema de inseguridad ciudadana. Vamos a hacer un poquito de historia. Desde el 2010 aproximadamente, Lambayeque ha oscilado entre el segundo y tercer lugar, después de Lima, de Trujillo y de otras zonas, en problemas de inseguridad ciudadana. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la política local para revertir la criminalidad y esa percepción de inseguridad del ciudadano no está funcionando. No es una cifra poco visible que más del 80% de lambayecanos no se sientan seguros al transitar en sus calles. Y eso genera, además de una sensación para con el ciudadano de inseguridad, de fastidio, de molestia, también retrae el proceso económico. La inversión para que en Chiclayo logre establecerse, mire cuántos años han pasado desde el primer centro comercial que tuvimos para poder recién tener la expectativa de la inauguración de otro. Pistas, veredas de mal estado y muchas veces el tema informal de nuestros mercados también son motivacionales para la comisión de conductas delictivas. Cuando hay en una ciudad tanto desorden como en la nuestra, también es mucho más poder realizar una fiscalización oportuna y eso también motiva la delincuencia. Perfecto, lo que tú señalas. Hace poco, ya no recuerdo en este momento con quién conversaba, de lo importante que es señalar que para que un departamento o una ciudad alcance un importante desarrollo, es prioritario velar por su seguridad ciudadana. Pero para velar por su seguridad ciudadana, para mejorar la economía, hace falta que la justicia tenga una reforma estructural importante para el país. Por eso cuando leo de piensa.pe y señala que en este contexto se hace indispensable tomar conciencia de estas cifras que estamos hablando, tanto a nivel nacional como regional. Y a pesar de que la mayoría de las familias se encuentran en casa, se exige y es una prioridad combatir la inseguridad ciudadana, la cual requiere que participen todos los operadores de justicia. Hablamos del Poder Judicial, de la Policía, del INPE, del Ministerio Público, de la Gerencia Ciudadana, de las juntas vecinales. Es decir, realizar un trabajo de prevención y una política de Estado continua. Pues los cambios de ministros es una clara muestra de inestabilidad. ¿Lo reafirmas como lo ha señalado piensa.pe, Alexandra, que por lo menos ahora me nace una esperanza saber que jóvenes como tú, profesionales, entendidos en la materia, ponen los puntos sobre las sillas, mujer?
Sí, reafirmo totalmente. Basta ya de ese divorcio institucional, para llamarlo así de manera más clara. No puede seguir existiendo a nivel nacional celo institucional. La data, la información debe transparentarse. No es posible que uno denuncie, por ejemplo, que son los informes que emite la policía. Nosotros emitimos la denuncia, pasa a fiscalía, de repente vencen los plazos, no hay una buena investigación, llegan al Poder Judicial y los procesos sobreseen, no continúan y al final el aparato o el sistema judicial que debe proteger al ciudadano no cumple el efecto necesario. Basta de ese divorcio y aquí la autoridad local tiene una gran responsabilidad para tener voluntad política de ejecutar bien el presupuesto y en ese presupuesto lograr que la ciudadanía participe. Este era el momento oportuno para que las juntas vecinales estén empoderadas, tengan acceso a tecnología, cuenten con por lo menos líneas básicas de comunicación para poder dar alerta de situaciones sospechosas, ya sea a los serenazgos o a la policía, pero era importante tenerlas empoderadas o por lo menos identificadas. Muy bien, pero estas situaciones que suceden, estas lacras que cada día van ganándole un lugar y se van posesionando en los países como el nuestro, tienen raíces que tienen que ver mucho con el tema de la educación, con el tema familiar, y en esto juega un papel importante el Estado que está integrado por una serie de instituciones que al parecer, aplico tu frase que acabas de decir, están divorciadas de la realidad que le pasa al país. No vemos un trabajo articulado de gobierno regional, gobierno municipal, es decir, instituciones públicas, instituciones privadas, colegios profesionales, gremios. Nos falta. ¿Qué nos ha pasado en los últimos años? Piensa.pl, pregunto a Alexandra, ¿qué nos ha pasado? Por Dios. Nos hemos preocupado del crecimiento económico en pistas y veredas, olvidándonos que para todo ello se requiere que las personas sean las que desarrollen primero, porque en la medida que los ciudadanos sean correctos, sean probos, lo demás camina como un engranaje, parece automático. Y solo para poner un dato importante y dejarlo a modo de reflexión, si uno revisa la data de la población penitenciaria, el 60% de las personas recluidas en este momento pasó por un colegio en algún momento. Y ahí se dieron las primeras conductas o los primeros vistazos de alarma de que algo no funcionaba. Esas son las instituciones educativas las que tienen que poner de repente un poquito más el hombro en esta situación para poder identificar cuáles son los factores que han motivado que muchos jóvenes en el camino o terminen desertando el colegio o terminen cometiendo actos de menor grado en aquel momento, faltas que después se convierten en potenciales personas a cometer ya delitos más adelante. Entonces, es importante que el sector educativo, hoy más que nunca, se compre el pleito de también no solo pensar que en el colegio vas a instruirte, la parte formativa, que es complementaria, claro está, que la brindan los hogares, pero también tiene que ser reforzada en los establecimientos educativos. Exacto, y un tema familiar que está bastante quebrado en el país, muchos hogares disfuncionales y vemos a los niños que realmente están los padres peleando por la patria potestad de ellos, desestabilizándolos emocionalmente, criándolos realmente de una manera que están haciendo en ellos personas resentidas con la familia, resentidas con la sociedad. Y luego tenemos personas que están desorientadas y que son presas fáciles de gente que ya camina en el tema delictivo. Sí, definitivamente. Yo soy una convencida que la protección de la familia debe ser primordial en cualquier estado. La protección y enfocar las políticas públicas de manera integral, donde articulen todos los ministerios, vamos a entenderlo así, de nada me sirve mandar o fortalecer educación si tengo niños que tienen desnutrición. Si tengo niños que no acceden a servicios básicos, las políticas deben ser integrales y en ellas la familia debe ser el pilar fundamental para poder gestionarlas, porque es ahí donde aprendes lo básico, es ahí donde aprendes a convivir, a respetar las primeras normas. Si no se respetan las normas desde casa, es muy difícil tener ciudadanos que afuera puedan aprender a saber quién es su autoridad y a quién se debe respetar. Y cuando hablas, Alexandra Chirino, sobre el tema de la población reclusoria de nuestro país,
No son pues centros de readaptación donde el interno en su mayor parte, no hablo de la totalidad, sino en su mayor parte no se resocializan, no salen cumpliendo sus penas para realmente ser personas sanas, sino que muchos salen nuevamente a delinquir. Y eso realmente es también un divorcio del Estado con la realidad de la población penitenciaria de nuestro país. ¿O me equivoco, Alexandra? No, toda la razón. Por muchos años los establecimientos penitenciarios han sido, como los denominamos en algún momento, escuelas de adoctrinamiento, si así se quiere decir. Personas que han entrado y han sido reincidentes y han profesionalizado muchas veces la comisión de un delito. Sin embargo, hay que tener quizás algún poco de esperanza, que ya se han sentado algunas bases para la nueva política penitenciaria del 2030. El TC se pronunció declarando el estado inconstitucional de las cosas en tanto al hacinamiento y a la política de resocialización. Esperemos que el INPE pueda replantear y de ello va a tener que depender mucho también la estructura, la forma. Soy de las que piensan que prevenir es mucho mejor que reprimir el delito. En este sentido, si uno aprende como Estado a evitar la comisión de un delito, es mucho más económico, genera mucho más ingreso familiar, social, y en ese sentido es importante entender que a veces las limitaciones propias de los establecimientos penitenciarios, el hacinamiento, no han permitido ni siquiera a veces separar por tipos de delito, clasificar de manera idónea a los internos. Ya tenemos el penal de Chiclayo, por ejemplo, que está sumamente hacinado, y incluso tienen frenado el tema de la licencia social para poder ampliar la infraestructura del penal. Entonces, son una serie de factores, pero todos radican en esencia en la perspectiva social, en cómo logramos inmiscuir en estos asuntos a la población para que pueda ser parte del progreso de su región. En Lambayeque, Alexandra, los tipos más comunes de delitos cometidos son el robo de dinero, carteras y celulares, más o menos un 12.2%. Hace unas semanas, 2 parejas de enamorados fueron asaltados en el distrito de Pimentel después de haber acudido a disfrutar de la playa Las Rocas, seguidos de los intentos de robos de celular, dinero y cartera, robos de vehículos y en último lugar está la estafa. ¿Cómo conceptúas tú todas estas cosas que te estoy mencionando, que ustedes además han levantado como información, pero que tiene un porcentaje de un 12.2% como delitos comunes? Claro, sí, efectivamente, como lo comentábamos al inicio, acá en Chiclayo se presentan entre 30 a 40 denuncias diarias por robo de celular. Y tengamos en cuenta que hay un gran porcentaje de la población que muchas veces nos denuncia, entonces hay una cifra oculta y esa podría ser mucho mayor. Efectivamente, el delito más común, más simple que se realiza en nuestra localidad es el arrebato de celular, el arrebato de carteras, de billeteras, ¿no? A través de la famosa moto lineal que intimida al ciudadano, que tenerla cerca ya nos tiene en ese estado de situación de psicosis, pensando en que en cualquier momento podemos ser víctima de un delito o un arrebato como estos, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el compromiso que deben asumir nuestras autoridades aquí en Lambayeque? Sí, esperamos que las autoridades en Lambayeque... Ni siquiera por pandemia. Sí, como le decía... Sí, yo te decía que ni siquiera por pandemia los delincuentes han respetado realmente a los ciudadanos. Sí, es verdad, o sea, la pandemia nos ha tenido a todos en un cierto momento en confinamiento y eso no significa que la inseguridad haya bajado. Y si entendemos que muchas veces las situaciones de pobreza, de desempleo, han sido los que han motivado a la comisión de un acto delictivo, claro que no es justificante, pero son los factores externos que han motivado estas situaciones, el panorama no es muy alentador, porque la situación de desempleo ha incrementado, las necesidades han incrementado, y es aquí donde las autoridades deben primero sincerar verdaderamente la información, con qué se cuenta para poder trabajar. ¿Cuántos, como lo dijo al inicio, cuántos serenos tenemos disponibles? Hay muchos que tienen situación de vulnerabilidad y no están trabajando. Hay bajas policiales a raíz de la pandemia. Primero, sincerar la información. Segundo, articular. Es momento de identificar a las juntas vecinales, de empoderarlas. Se nos prometió hace mucho tiempo tener una escuela de serenos municipales. Hasta el día de hoy no hay una capacitación. No se ha empoderado a nuestros serenos. ¿Qué estamos esperando? Este es el momento para que todas esas promesas que muchas veces se suelen hacer en campaña se ejecuten. Muchos de las personas que están ahorita en el poder prometieron empoderar a los serenos, empoderar a las juntas vecinales, dotarlas de logística y de información
para que puedan ser las primeras en brindar las señales de alerta, de alarma a la policía, y hasta ahora no la hay. Espero que esta situación de emergencia sirva para que nuestras autoridades reflexionen y tengan la voluntad de tener apertura para con el ciudadano, para juntos poder salir adelante de esta situación. Alexandra Chirinos, piensa.pe está integrado por profesionales de diversas áreas o solo abogados. No, eso es lo bonito y lo interesante del proyecto. Somos diversos jóvenes en distintas materias, ingenieros, abogados, diversos profesionales que han decidido involucrarse y ser voceros de sus regiones. Pueden seguirnos en Instagram, en Facebook como www.piensa.p. Escribimos desde nuestras regiones, mostramos la realidad de nuestras regiones y nos involucramos a través de propuesta y protesta. Si la crítica va acompañada de propuesta, es muy importante y eso permite hacer visibles las realidades a nivel nacional. Bueno, y como joven y analítica que eres y como abogada, te quiero preguntar qué piensas del presidente de Martín Vizcarra. Me parece que ha sido una gran decepción. Ha sido una gran decepción, la serie de contradicciones. No voy a juzgar el hecho delictivo porque todos somos inocentes hasta que se nos muestre lo contrario, dice nuestra norma, y siguiéndome la norma voy a ser respetuosa de ello. Pero lamentablemente cuando una persona ejerce un cargo público, su idoneidad en la transparencia del mensaje que emite debe ser correlativa. Si hoy día digo una cosa, pues debo mantenerme en ello y no decir algo que después no puedo desdecirme y después sale una prueba. Yo creo que si eso tenemos en la figura presidencial, ¿qué podemos exigirle, lamentablemente, a otros operadores en el sector de la función pública? Uno debe ingresar a la función pública para servir y no para servirse de ella. ¿Debe ser vacado o debe terminar su gobierno y a partir del 29 de julio ser realmente juzgado? Obviamente que las investigaciones continúen, creo que eso es lo que estamos pidiendo todos los peruanos. ¿Qué piensas allí? Yo creo que, es más, por un tema de dignidad, antes de presentar la moción de vacancia, él debería dar un paso al costado por el bien del Perú primero, como siempre lo ha dicho. Yo creo que ante tanta incertidumbre, ante tanto colapso respecto a la idoneidad de su calidad moral y ética, él debería ser el principal en dar explicaciones y no a medias tintas, sino una explicación. Aún cuando estamos a 2 meses de terminar el año 2020 y a 4 de un proceso electoral, ¿crees que debería serlo? ¿No se pondría en riesgo el proceso electoral de abril del 2021? Tendría que asumir el presidente del Congreso, la presidencia de la República, y podría ser que ellos se puedan ampliar el mandato que culmina ya el 28 de julio, que para eso fueron elegidos. ¿Crees tú que a pesar de estas circunstancias, de esta situación, de este panorama, el presidente Vizcarra, dar un paso al costado? Sí, particularmente es mi opinión. Yo no tengo miedo a lo que tanto se nos ha dicho que eso genera inestabilidad, porque el Estado es tan grande, es amplio y tiene funcionarios en diferentes estados, en diferentes esferas de gobierno, a nivel local, nacional y regional, y cada uno opera bajo una línea. La figura presidencial es una figura política y de ejecución, más no netamente gestora. Yo creo que las elecciones ya han sido convocadas, los plazos se tienen que respetar de todas maneras, no creamos que vamos a entrar en una dictadura, que es el mayor temor de muchas personas al mencionar el tema de la vacancia, pero lo que yo sí siento como ciudadana y percibo es una profunda desconfianza en mi autoridad en este momento, que es el presidente. Muy bien, respetable tu opinión. ¿Y qué piensas del alcalde Marcos Gasco Arrobas? Mira, voy a ser bastante clara en eso. No sabía que teníamos alcalde en este momento. Clarísima, mujer. Qué buena e inteligente respuesta. Qué pena por Chiclayo por haber perdido tanto tiempo. Sí. Tantos años. Somos una de las regiones que hace más de 12 años viene postergada en el crecimiento económico, viene postergada en muchos proyectos importantes y en el que las personas todavía venimos relegadas y engañadas. Creo que este momento también debe ser oportuno para reflexionar en quiénes se postulan al Congreso, quiénes son las autoridades, y debe ser un llamado a la reflexión de los ciudadanos. Aprendamos a saber que aquel que nos promete cosas, pues tiene que tener sustento su promesa. No nos acostumbremos a las promesas vacías. Un congresista, por ejemplo, no ejecuta obras. Cuidado con aquellas promesas falsas.
Muy bien, bien dicho. Para mí ha sido un honor poder conversar contigo, Alexandra Chirinos, abogada chiclayana, miembro de este importante conglomerado de profesionales que trabajan ahora en piensa.pe. Espero en otra oportunidad tratar otros temas vitales para la población y ese será el de dar nuestra mejor orientación en el tema eleccionario. No hay tiempo para equivocarse. No puede ser un periodo más en la que la población regale su voto. Por Dios, eso tenemos que decirlo, usar todas las herramientas de comunicación posibles para decirle al pueblo que no se pueden dejar engañar más. Ya no va a ser culpa de los mentirosos que quieren el poder, que quieren estar en el Congreso, en la Presidencia de la República, sino será culpa de nosotros por no realmente informarnos bien. Todo el mundo tiene ahora un teléfono, Alexandra, y a través del teléfono manejan redes sociales, y en las redes sociales hay que elegir leer bien, contrastar información, ayudar, y eso creo que jugamos ahí un papel importante, tú desde piensa.pe y nosotros desde Expresión. Un honor. Te invitamos a despedirte y a dejar alguna reflexión, algunas palabras importantes que quieras decir. Como bien lo ha dicho, tenemos la oportunidad verdaderamente de elegir. Ya no vamos a ver caras repetidas. El Jurado Nacional de Elecciones ha sido claro también respecto a la reelección de los candidatos al Congreso. Y agradezco mucho la apertura. Para mí también ha sido un placer poder estar el día de hoy a través de su plataforma y presentar un poco más de Piensa.pe a nuestra región. Éxitos, mujer. Un abrazo. Muy bien, es un gusto siempre conversar con personas talentosas que conocen, activas, y eso es Alexandra Chirinos, abogada de piensa.pe. Mónica, yo te dije que hoy me voy a dar el lujo de poner estas dos canciones que